los sectores a los cuales defensa debe prestar atención y cuáles no. En el caso de esta gestión, digamos, como la gestión de Macri, pero en esta gestión muy fuertemente, se ha priorizado una alianza incondicional con tres actores fundamentales que son Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Bueno, en base a eso es que Defensa y este Ministerio de Defensa, aparte de todas las cuestiones de déficit que tienen propio este ministro de Defensa y toda esta administración, tiene que ajustarse a esto, ¿no es cierto? Porque ellos comparten evidentemente esta visión geopolítica que tiene el presidente sobre la defensa de la República Argentina, que en realidad yo diría poco de defensa, y ya podemos después analizar las causas, pero muy poco de defensa y mucho más sobreactuación con estos actores estratégicos, digamos, de primer nivel a los cuales he mencionado. Esto implica de que el Ministerio de Defensa, la autonomía que tiene, autonomía política que tiene es muy poca. No es lo que puede ser, ¿no es cierto?, el Pentágono o en Estados Unidos, en donde tiene una fuerte presencia política, opina y su opinión es escuchada por los políticos. En este caso, prácticamente el ministro del Ministerio de Defensa es digamos, un apéndice más de cualquier otro ministerio, y que de ministerios que tienen, digamos, incidencia en cuestiones internas y poco se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, lo que puede hacer el Ministerio de Defensa a nivel internacional por él mismo. En realidad no pueden hacer nada, absolutamente nada. Y esto lo está demostrando en este momento todo lo que está pasando en el área de defensa. Es lamentable lo que ha pasado en el año 2024 en todo el sistema de defensa, empezando por las cuestiones externas, todo por supuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos por el poder político, hasta las cuestiones internas propias del Ministerio de Defensa que marcan su fuerte déficit en materia de gerenciamiento, de eficiencia, de, digamos, calidad en los servicios que debería prestar. Es decir, a ver cómo podemos explicar esto. Se cierra, digamos, un panorama negro para el sistema de defensa porque, sumado a los errores estratégicos que está cometiendo este gobierno, los errores geopolíticos que está cometiendo este gobierno con el alineamiento que he mencionado, se suman los errores propios del Ministerio de Defensa por cuestiones que podemos, digamos, analizar, pero que básicamente se refieren vuelvo a repetir, a tener un Ministerio de Defensa o un ministro de Defensa que es una persona totalmente, digamos, involucrada en cuestiones electoralistas. Su problema es ser gobernador de la provincia de Mendoza, no otro. Digamos, a eso está abocado todo el accionar del Ministerio de Defensa, al protagonismo mediático. Es una persona que sabe muy poco de defensa, pero muy poco, un improvisado bastante importante, y un irresponsable, pero muy irresponsable en cuestiones que hacen al manejo interno de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su subordinación, digamos, intelectual que tiene con Bullrich, que es la que maneja el Ministerio de Seguridad y que evidentemente ha agarrado al Ministerio de Defensa como algo, digamos, que puede en gran parte influir y en gran parte manejar como ha sido los distintos intentos de leyes, como han sido los decretos que le han hecho firmar el presidente, como han sido otras cuestiones que hacían a cuestiones de seguridad, pero que
han querido involucrar a las Fuerzas Armadas. Bueno, es decir, no voy a entrar en las cuestiones propias de las falencias, grandes falencias que se han notado en el año 2024 y que se van a agudizar en el 2025 en lo que hace al funcionamiento de las Fuerzas Armadas en sí adentro, ni en las cuestiones de abastecimiento, equipamiento individual, racionamiento, salarios, obra social, todas estas cuestiones que son cuestiones que hacen el funcionamiento y mantenimiento de las Fuerzas Armadas. No voy a entrar porque todas son cuestiones, digamos, que afectan mucho al personal de las Fuerzas Armadas, pero cuestiones que han resultado en el año 2024 y lo que va del 2025, han resultado con un balance absolutamente negativo en todo. Todo mal, todo mal. No hay una cosa que yo le pueda decir del Ministerio de Defensa o del área de defensa, ¿no es cierto?, que ha sido beneficiosa para las Fuerzas Armadas, beneficiosa para el sistema de defensa. Podemos hablar un poquito de las cuestiones más gruesas y más, digamos, complicadas que tiene el área de defensa en este momento, que son el alineamiento como consecuencia de lo que yo mencioné, el intento de alineamiento o intento de formar parte, ¿no es cierto?, de los grupos que conforman la OTAN, del grupo Ramstein, que es un grupo, como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, de apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia, digamos, en el intento, digamos, en la manifestación que ha hecho el ministro de Defensa en forma personal en Estados Unidos, tratando de involucrar al poder marítimo que tiene la República Argentina, que, digamos, es bastante deficitario ya en general para mantener nuestros océanos, pero para involucrarlo en la flota marítima combinada liderada por Estados Unidos en Medio Oriente. Es decir, todo esto son sobreactuaciones en base a las órdenes impartidas por el presidente de la Nación, por el Poder Ejecutivo, y como consecuencia de eso ha actuado el Ministerio de Defensa, sometiendo a las Fuerzas Armadas a cuestiones, digamos, que están fuera de su alcance. Ustedes se dan cuenta que nosotros no podemos mantener la custodia, la seguridad de nuestro Atlántico y estamos queriendo involucrarnos en la flota marítima combinada en Medio Oriente, donde ya tenemos experiencia de lo que ha pasado en la guerra del Golfo cuando Menem mandó, ¿no es cierto?, los buques allá. Y después tuvimos todos los problemas que tuvimos, entre ellos la AMIA. Pero, digamos, eso es una. La otra es el error geopolítico y estratégico terrible de haberse aliado en forma incondicional, ¿no es cierto?, con Ucrania, digo, aliado. Haber demostrado, haber sobreactuado, porque Estados Unidos estaba, digamos, con Ucrania diciendo que le iban a mandar, no solamente nos ofrecimos el grupo Ramstein, sino que podíamos mandar material, personal, armamento, munición en la guerra contra Rusia. Bueno, ¿qué vamos a decir ahora? Bueno, ya lo está diciendo. Ya están pidiendo, por favor, perdón. ¿Qué dirán los rusos? Los rusos dirán que la Argentina quiere entrar en guerra con nosotros. Evidentemente, una guerra perdida por Ucrania, ya está definido absolutamente, más ya está aceptada hasta por la propia Ucrania, y nosotros entramos en el bando equivocado. Pero es importante que tengamos en cuenta que no hemos entrado en el bando equivocado porque solamente sobreactuamos con Estados Unidos. Hemos entrado en el bando equivocado porque el poder político ha errado la visión geoestratégica del mundo. No se ha dado cuenta que hace 3 años, cuando se inició la guerra o Rusia invadió Ucrania, ya, digamos, con todo el contexto internacional marcado, especialmente la parte comercial, por los países de Medio Oriente, no se ha dado cuenta de que se estaba terminando
Digo se estaba terminando porque no sabemos cuál es el momento exacto, pero este es uno de los momentos claves importantes que debemos tener en cuenta, la invasión de Rusia a Ucrania, en donde se estaba demostrando ya que, digamos, se estaba acabando el mundo unipolar, el mundo unilateral, a Estados Unidos como gendarme del mundo, digamos que estaba empezando a aparecer, mostrarse en el arco, digamos, geopolítico mundial, nuevas alianzas y un nuevo mundo, un mundo multilateral, un mundo multipolar en donde las grandes potencias ya, Estados Unidos no va a dejar de ser gran potencia, por supuesto, pero digamos ya no es la que define todo. Ahora se va a tener que sentar con Rusia, con China, con India, con países de Asia, como en este momento está pasando. Países de Asia, como Arabia, que en su momento nadie iba a pensar que podía estar, Arabia Saudita, que podía estar en una posición, digamos, neutral. Bueno, en este momento lo está, y así se va a ir produciendo. No hablemos de los BRICS y tantas otras cosas que están ocurriendo mientras nosotros estamos parados acá queriendo aferrarnos eh, queriendo aferrarnos a este mundo, eh, digamos, que está quedando en el pasado. Y bueno, y así vamos a quedar en el pasado nosotros, evidentemente, ¿no? Bueno, y defensa no es ni más ni menos que el apéndice, digamos, de Cancillería o de Relaciones Exteriores del país, para hacer cumplir las cuestiones internacionales que el país se ha propuesto como objetivo. Por ejemplo, podríamos mencionar Malvinas. Bueno, si hubiera una política clara con Malvinas, evidentemente las Fuerzas Armadas tendrían algo más claro en dónde deberían centrar, ¿no es cierto?, sus miradas como hipótesis de conflicto. Pero como no está claro la relación con Malvinas, ni con Gran Bretaña, mejor dicho, está claro que hay una relación de empatía importante, de confiabilidad y de sujeción a, a las decisiones que tome Gran Bretaña, no solamente en las Islas Malvinas, sino en los alrededores, con lo que ya todos conocemos, la exploración, etcétera, hidrocarburos y tantas otras cuestiones más, afectando nuestra proyección antártica, facilitándole, ¿no es cierto?, a Gran Bretaña y Estados Unidos que puedan, digamos, operar con mucha más tranquilidad en esa zona. Es decir, las Fuerzas Armadas y Defensa poco tienen ya que hacer en ese lugar. Claro, y cuando uno se pone a pensar, no solamente que nos equivocamos geoestratégicamente a dónde estamos ubicados, a dónde está ubicado el mundo y hacia dónde va el mundo, sino que aparte le sacan a las Fuerzas Armadas o al Ministerio de la Área de Defensa las cuestiones más importantes por las cuales las Fuerzas Armadas son imprescindibles en una patria, en un país, que son la defensa de los recursos naturales, la defensa de su territorio, la defensa de su pueblo, la defensa de sus aguas, de su espacio aéreo, en el caso nuestro, de nuestras Islas Malvinas. Cuando se le sacan estas cuestiones, ya sea por las leyes que se han promulgado, ya sea por como la ley RI, como tantas otras, en las cuales se le permite a potencias extranjeras o a corporaciones internacionales poder hacer uso de recursos naturales sin problema, prácticamente con nada de inversión al iniciar, con poco rédito favorable a la República Argentina y llevándose casi todo. Cuando le sacan eso, cuando le sacan la cuestión de Malvinas como una hipótesis de conflicto real y le sacan tantas otras cuestiones a las Fuerzas Armadas, entonces, ¿qué es lo que están intentando hacer ahora? Y esto es, sí, para mí un peligro muy importante, lo vengo mencionando en cada una de las charlas que tengo oportunidad de participar, va a ser, es tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en el marco interno,
para darle a las Fuerzas Armadas una misión, que en este caso va a ser una misión subsidiaria, una misión, digamos, secundaria, una misión casi de auxiliar de la fuerza de seguridad. Y más, y tratando de involucrar, ya sea con el decreto que le hicieron firmar al presidente, como en la, digamos, en la posibilidad o en el intento que ha hecho el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, en el Congreso de modificar la ley de seguridad interior, de darle a la Fuerza Armada una participación en lo que es marco interno, ya sea terrorismo o que no sabemos cuál es, pero bueno, llamémosle así, narcotráfico y bueno, y cualquier otra cosa que implique, ¿no es cierto?, las cuestiones, que hacen específicamente a la Fuerza de Seguridad Federal, es decir, a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Portuaria, a la Policía, a la Prefectura Naval, a las policías provinciales. Este país es uno de los países en Latinoamérica que tiene mayor cantidad de efectivo de Fuerza de Seguridad por cantidad de habitantes. Sin embargo, estamos intentando meter a la Fuerza Armada, que yo puedo darle acá infinidad de razones por las cuales esto es una barbaridad. Pero bueno, digamos, estamos hablando en grueso, de que las Fuerzas Armadas no están ni capacitadas, ni entrenadas, ni instruidas, ni desplegadas, ¿no es cierto?, para hacer semejante barbaridad, porque las misiones principales de las Fuerzas Armadas son más importantes que estas. Sin que estas dejen de ser importantes, pero son misiones que deben tomarle a las Fuerzas de Seguridad Federales como corresponde. Las Fuerzas Armadas deben dedicarse a lo que deben dedicarse. Lo que pasa es que como le sacamos las misiones principales, entonces la estamos queriendo meter en cualquier otra misión, digamos, en el ámbito interno. Y esto es denigrar a las Fuerzas Armadas. No hablemos que, claro, conjuntamente con esto vemos que se denigra la capacidad de reequipamiento individual, se denigra la capacidad de abastecimiento, se denigra la capacidad de los sueldos, los salarios están muy mal. Hay un 50% del personal de las Fuerzas Armadas, ya sea de los grados de sargento y teniente para abajo y los equivalentes en la fuerza, en la Armada y en la Fuerza Aérea, que están rondando por debajo de los límites de pobreza. Así que, digamos, todo es un combo que nos lleva a concluir que las Fuerzas Armadas no quieren que las Fuerzas Armadas cumplan con las misiones principales que deben cumplir. Sí, por supuesto, apoyo a la comunidad, como siempre se ha hecho, bueno, y tantas otras cosas más que son cuestiones internas y subsidiarias. Las cuestiones principales es la defensa del territorio nacional, la defensa del pueblo, la defensa de los recursos naturales, ya sea en todos los recursos naturales, en tierra, en agua, en espacio aéreo, y demás. Es decir, las cuestiones importantes se las ha sacado a la Fuerza Armada del lugar que corresponde y, por supuesto, se las trata de involucrar en otros temas. El tema de defensa también, o también tiene influencia en esto, ¿no es cierto? No solamente, quiero aclarar, y exclusivamente los gobiernos de turno, sino también la improvisación que hay en las gestiones, en las sucesivas gestiones que ha habido en el Ministerio de Defensa en los últimos años. Algunas mejores, otras peores. Evidentemente las gestiones del gobierno de Macri han sido terriblemente desastrosas, en este gobierno ni hablar, y las otras gestiones han, digamos, tapado huecos. No ha habido una concepción estratégica importante para darle al área de defensa lo que el área de defensa está necesitando. Yo les recuerdo que la Fuerza Armada tiene material, recursos y medios que tienen 40, 50 o 60 años. Yo tuve la oportunidad de poder, digamos, hacer una equiparación, un reequipamiento
importante, una recuperación de capacidades importante, la más importante de los últimos 40 años, pero que en 2 o 3 años no es suficiente. Ese esfuerzo tendría que haber seguido, ¿no es cierto?, durante muchos años para en este momento poder, digamos, 10, 15 años, para que en este momento pueda decir, bueno, tenemos unas Fuerzas Armadas que están más o menos al nivel de las Fuerzas Armadas de otros países. Para eso es fundamental rever, y esto es un tema del poder político y, por supuesto, del Ministerio de Defensa, porque el ministro de Defensa debería ser el que está permanentemente, digamos, preocupado por el tema que es el más importante. El Ministerio de Defensa debería tener, o el Defensa, el área, no el Ministerio, el área de Defensa debería tener en el orden del 1,5% del Producto Bruto Interno, como tienen casi todos los países de la región. Algunos un poco más, como Chile, algunos un poquito menos, como Brasil, pero que ha tenido más del 1,5. Bueno, nosotros estamos en el 0,7, en el 0,6, hemos llegado al 0,5, el año pasado se ha ejecutado el 0,5, en los mejores casos se ha llegado al 0,9, ¿no es cierto?, o al 1% en alguna gestión de Cristina o de Néstor, de Cristina más que de Néstor, y con esos porcentajes lo único que hacen las Fuerzas Armadas, que quede bien en claro, es funcionamiento y mantenimiento. No hay absolutamente nada de, digamos, reequipamiento, como lo están exigiendo todo el material obsoleto, viejo, o ya, digamos, en pocas condiciones de uso que tienen las Fuerzas Armadas. Vuelvo a repetir, durante mi gestión hicimos la recuperación de capacidades más importantes de los últimos 40 años, pero esto en 3 años se puede hacer el 5% del 100% que necesitan las Fuerzas Armadas. Ahora se están comprando, ustedes saben, aviones F-16, se están comprando otros materiales más que después podemos hablar un poco, pero lamentablemente no hacen al fondo de la cuestión. Esto se ha hecho únicamente para, vuelvo a decir lo que dije, por imposición de Estados Unidos, para impedir que China, India, entrara en el negocio de la cuestión militar o del armamento militar en Sudamérica. Entonces hemos caído en los F-16, que son aviones que tienen ya 40 años. Bueno, podemos hablar un poco después de eso. Pero digamos, había otras alternativas. Y con los mecanizados que se empezó a hablar, ¿no es cierto?, en la época que yo era jefe del ejército, pasa lo mismo. Hay una propuesta muy importante, había una propuesta muy importante de China, que tiene unos mecanizados 8x8 muy importantes, muy buenos, que daban 3 años de plazo de gracia, más 10 años de financiamiento, pero evidentemente todo eso no se ha tenido en cuenta. Los gobiernos de Cristina y Alberto Fernández no han sido capaces de materializar en los hechos absolutamente nada, y bueno, y ahora entonces vamos a caer en los caprichos y en el alineamiento incondicional con Estados Unidos, que nos van a imponer qué tenemos que comprar y qué no. Y yo les recuerdo, lo peor de todo esto es que nosotros al aceptar el material que viene de Estados Unidos, todo el material, porque yo he comprado material en Estados Unidos, pero el material estratégico, como son los aviones, los submarinos y demás, cuando uno acepta eso, está aceptando las cláusulas que pone Gran Bretaña para que nos vendan ese material. ¿O ustedes creen que Gran Bretaña va a permitir que se venda material que pueda afectarlo en lo más mínimo a la base militar de Malvinas? En absoluto. Entonces, por supuesto que viene todo monitoreado y todo, digamos, de alguna manera autorizado por Estados Unidos con el visto bueno de Gran Bretaña, ¿no? Así que bueno, en este punto estamos, es un punto muy importante. Para cambiar este ángulo hay que cambiar el poder político. Para cambiar este ángulo tiene que cambiar el poder político y tomar, ¿no es cierto?, la rienda
de un gobierno que nosotros creemos un gobierno nacional, un gobierno que ponga los intereses nacionales y los intereses del pueblo por sobre los intereses particulares de corporaciones o países amigos de ellos. Bueno, así que yo largo un poquito el tema quisiera, por ahí si quieren algún tipo de charla, algún tipo de pregunta, hay 10.000 cosas para hablar del tema de defensa, pero bueno, yo no quería quedarme, ¿no es cierto?, en cuestiones que son cuestiones viejas, cuestiones del área de defensa, de las leyes que ya todos conocemos y demás. Así que bueno, a disposición, Juan Carlos, lo que necesiten. ¿Cómo no, general? ¿Cómo no? En primer lugar, para darle paso a los compañeros que vayan haciendo preguntas, a los compatriotas que vayan haciendo preguntas, me gustaría conocer su opinión respecto a un tema que se está hablando bastante poco, que es el tema antártico. El gobierno de los Estados Unidos está prácticamente declarando su intención de hacerse cargo efectivamente de Groenlandia, un país con 2.700.000 kilómetros cuadrados y 50.000 habitantes, por las tierras raras, por el petróleo, por los recursos naturales y el territorio reclamado por nuestra república, la República Argentina, en el sector antártico es relativamente similar al que hoy pretende Estados Unidos en su vecina Groenlandia. ¿Qué estamos haciendo desde nuestra política, desde nuestras Fuerzas Armadas, en relación a esta posibilidad de perder ese territorio que venimos reclamando, defendiendo y aspirando? Bueno, lo mismo que recién estábamos hablando con Malvinas, exactamente lo mismo. Al gobierno no le interesa. Yo digo que no le interesa Malvinas. Si podría venderla, la vendería. Tampoco le interesa lo que nosotros podemos tener digamos, como un recurso natural estratégico, nuestra porción en la Antártida. Por lo tanto, digamos, dependemos mucho, lamentablemente. Esto es importante que lo entendamos, porque si no cambia la política nacional, muy poco puede cambiar la política de defensa. Y sabemos en qué vamos a terminar. Yo no creo en las amenazas de Trump, ¿no es cierto?, que se lleven a cabo, porque sería una hecatombe, digamos, mundial. Hablo, ¿no es cierto?, no solamente de esto, hablo de Panamá y hablo de otras cosas, cuestiones más, pero de cualquier manera son peligros y peligro latente. Pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo, no se le puede pedir a defensa que haga absolutamente nada que el poder político no autorice, pero aparte el ministro de Defensa que tenemos está absolutamente de acuerdo con todas las políticas que está llevando el presidente de la Nación. Digamos, entonces es muy difícil discutir, sí, podemos decir las barbaridades que están haciendo, pero la única solución acá es una solución política al sistema de defensa, es decir, cambiar la visión política de la República Argentina para que pueda cambiar la visión política del área de defensa y que nuestras Fuerzas Armadas puedan retomar, ¿no es cierto?, el sistema de crecimiento, de reequipamiento y dedicarse a las cuestiones que le son afines y por las únicas que tienen razón de existir. Ahí, perdón, yo quería aclarar, hay alguien que estaba leyendo acá que puso Rusia no invadió a Ucrania. Es verdad, yo me equivoqué cuando dije la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia lo único que hizo después del 2014 y después de las permanentes advertencias que hizo Rusia a la OTAN y a Estados Unidos fue, digamos, recuperar y proteger, ¿no es cierto?, a la inmensa población rusa parlante que había en la zona del Donbass y en toda la zona que está reclamando Rusia, y aparte tener un colchón, digamos, suficiente para evitar, ¿no es cierto?, que la OTAN se siga extendiendo y llegue a los límites
con Rusia. Y por supuesto evitar que Ucrania ingrese en la OTAN. Por supuesto que esto ya lo sabemos todos. Yo dije invasión por dar una palabra. En realidad lo que hizo Rusia fue cumplir, ¿no es cierto?, con lo que ya venía en forma permanente, hacía muchos años, advirtiéndole a Estados Unidos. Solucionen ustedes el problema, porque si no, lo voy a solucionar yo. Y bueno, sabemos cómo es Putin, un gran líder en el siglo XXI, que bueno, no vamos a hablar de Rusia ahora, pero digamos que ha influido determinantemente para empezar a cambiar el mundo que hemos visto en los últimos 70 años, ¿no? Muy bien, general. Vamos a darle paso entonces a los compañeros que tienen algunas inquietudes. Arrancamos con el compañero Rosendo. Le recordamos, por favor, que las preguntas sean preguntas, no disertaciones largas, para aprovechar justamente los conocimientos del general. Adelante, Norberto, por favor. General, primero de todo, muchísimas gracias por tomarse el trabajo de venir a explicarnos estas cosas. De todas maneras, digamos, los que estamos en el área de ciencia y tecnología conocemos bien el estado de nuestras Fuerzas Armadas y lo lamentable que es de que no hayan avanzado en la tecnología, sobre todo, por ejemplo, la tecnología de drones, etc. Pero yo lo que le quería preguntar es otra cosa, ¿no? Dicen que del laberinto se sale por arriba, es decir, uno no puede salir del laberinto por el costado, es muy difícil salir del laberinto. Y yo creo que nuestro país está en un laberinto, que tenemos que salir por arriba. El salir por arriba significa una revolución o un cambio del paradigma muy importante, algo como han hecho otros países, como en su momento hizo China, como en su momento hizo Venezuela, como en su momento hizo Cuba. La pregunta es, las Fuerzas Armadas, si se da, no hablemos, también tenemos que hablar del COU y del proceso, del papel que jugaron las Fuerzas Armadas en lo estratégico, en la formación de nuestro país, en el proyecto de Mosconi, en el proyecto de Sabio, en ese proyecto de tener un país que se sintetiza con la llegada de Perón al poder, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de ese marco y dentro de ese hipotético cambio, ¿qué papel jugarían las Fuerzas Armadas? ¿Se pondrían del lado es decir, cuando yo hablo de las Fuerzas Armadas estoy hablando de las tres fuerzas, estoy hablando no solamente del ejército, sino de la marina y de la aviación? ¿De qué lado se pondrían? ¿Del lado de mantener el status quo que tenemos actualmente o ir hacia un cambio revolucionario que nos permita volver a ser un país? ¿Cuál es su opinión? Bueno, esa es una pregunta, digamos, más difícil que siempre en todas las charlas me hacen y que yo me cuesta mucho contestar, porque lamentablemente me gustaría decirle algo que, digamos, algo bueno, algo lindo. Vamos a la más fácil la pregunta. ¿Usted qué haría? ¿De qué lado se pondría? No, pero ustedes saben bien mi posición. No estamos preguntando de no estamos preguntando de toda la fuerza, porque evidentemente dentro de la fuerza hay gente que tiene distintas formas de pensar. Usted, personalmente, ¿de qué lado se pone? Pero ustedes saben bien, yo no me lo tienen ni que preguntar. Ustedes saben que yo provengo del campo nacional, soy profundamente nacionalista. Bueno, provengo de una familia peronista, cuestión rara en las Fuerzas Armadas y cuestión rara que un hombre como yo llegue a la jefatura del ejército, pero es decir, que a mí no me lo tienen ni que preguntar y yo sé bien, ¿no es cierto?, dónde estaría parado. Que no es, lamentablemente, y ahora contestando un poco la pregunta al principio, no es lamentablemente la que sustentan la mayoría de los mandos de los oficiales superiores, generales y coroneles y sus equivalentes en Fuerza Aérea y Armada, respecto a cuestiones importantes, sino que lamentablemente distinto es los grados medianos y los grados bajos, pero lamentablemente Estados Unidos, después de, digamos, de los 50, de los 60, ha ejercido una influencia tan grande, especialmente en la Guerra Fría, especialmente con todo lo que ha pasado en los años 70, una influencia tan grande en las Fuerzas Armadas, que los altos mandos de las Fuerzas Armadas, digo, altos mandos por decir los mandos, coroneles, generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, tienen una empatía muy importante con Estados Unidos
y creen, ¿no es cierto?, siguen creyendo que Estados Unidos es el que lidera Occidente en contra de, en este momento, ya ahora no están, ¿no es cierto?, sí, siguen estando, digamos, pero especialmente, ¿no es cierto?, contra los países que nos vienen a invadir, como son los países comunistas, aunque ustedes no crean lo que estoy diciendo, todavía hay un halo de eso, como puede ser Rusia, China y demás. Cuando yo dije de que Rusia iba a ganar la guerra con Ucrania, no saben los problemas internos que tuve mediante las redes sociales y demás, porque yo ya estoy retirado, por supuesto, pero que me decían de todo, que los ucranianos, que el espíritu del ucraniano y que la patria, y yo les decía, pero ustedes no se dan cuenta de que atrás de Ucrania está Estados Unidos, está la OTAN, ¿de qué mundo me están hablando? ¿De qué mundo me están hablando? Si hay alguien más occidental que Rusia, que me lo explique. ¿De qué mundo me están hablando? Entonces, occidental en muchas cuestiones que yo, por supuesto, recalco y resalto de Rusia. Pero les quiero decir con esto que hay una empatía muy grande con Estados Unidos, increíblemente por ahí con Gran Bretaña, a pesar de que es nuestro enemigo. Gran Bretaña es nuestro enemigo hoy, no es una hipótesis de conflicto, es un conflicto. Bueno, y tantas otras cuestiones. Entonces, es muy difícil que yo les pueda decir digamos que pueda haber, ¿no es cierto?, una fuerza armada que respondan a un espíritu revolucionario y nacionalista. No, les tengo que decir que no. Les tengo que decir que a lo sumo van a respetar el orden constitucional, creo yo. No creo que haya ninguna otra cuestión o otro intento raro de nada. Van a respetar el orden constitucional y tendrán que adecuarse. Lo importante es tener jefes en el ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada, y especialmente el ministro de Defensa, que sepa guiar a las fuerzas en un caso de que haya un gobierno, ¿no es cierto?, de tinte nacional, como queremos, que sepa guiar a las Fuerzas Armadas en ese sentido, y no se duerma en los laureles y no se quede haciendo digamos, en su despacho y con los autos y con lo que tienen y haciendo pelotudeces, perdónenme las palabras, ¿no es cierto?, sino dando la gran batalla cultural que hay que dar dentro de las Fuerzas Armadas. Ese sería el momento con un gobierno de tinte nacional, ¿no es cierto?, que un ministro de Defensa pueda empezar a desplegar digamos, una intención nacional. Yo digo, no quiero decir revolucionaria porque por ahí se puede entender mal, pero digamos nacionalista en las Fuerzas Armadas. Yo creo que si eso se da y los jefes de la fuerza apoyan, podemos lograr en un plazo 8 o 10 años de que esto cambie. De otra manera, yo diría que es casi imposible. Muchísimas gracias. Bien, general, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo a todos los asistentes que la conferencia queda grabada y son más que importantes las palabras del general respecto a la necesidad de tener al comando de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa a nacionalistas. Vamos con el compañero Carlos Zurita. La pregunta, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, general Milani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo lo que usted se va refiriendo respecto a nuestras Fuerzas Armadas a mí no me extraña para nada. E incluso la gran deficiencia política que tuvieron los gobiernos constitucionales no hicieron casi nada para lograr unas Fuerzas Armadas afín a los intereses del pueblo. Usted mencionó en algún momento que las Fuerzas Armadas deben estar sometidas al poder político, pero por eso tenemos unas Fuerzas Armadas huérfanas de conocimiento político. La pregunta concreta serían dos. Primero, ¿usted tiene posibilidades, vínculos de compañeros militares afines para charlar políticamente? Porque el resultado de un cambio tiene que ser político y tiene que ser primero mediante una elección. Si el de Tarambana que nos gobierna logró un 65% de apoyo en votos en la segunda instancia, es porque cada argentino que tiene uniforme
más su influencia en su familia, lo votó. O sea que están colonizadas por una idea antiperonista. Pero lo que esta división en ejército y en las Fuerzas Armadas siempre las hubo. Cuando más poderosos fue el ejército, cuando lo tuvo Perón, igual tuvimos el golpe en el 55. Entonces, el mundo ha cambiado. Nosotros necesitamos que estas Fuerzas Armadas acompañen conscientemente e interesadamente al próximo gobierno para transformar el país. Para eso debemos... la primera pregunta era si usted tiene influencia o conocimiento con otros sectores militares para charlar de estos temas políticamente, pero también relacionado a la industria militar que todavía le queda al ejército argentino y que creo que de alguna manera se la quieren trasladar al neoliberalismo, como las fábricas de explosivos, etcétera, que le van a servir mucho a la minera para sacar todo nuestro mineral. Entonces, a mí me interesaría saber qué industria militar le queda operativa, porque antes de que sea del liberalismo, a mí me gustaría que sean de los sectores militares, porque algunos que estamos pensando en el cambio definitivo del país, es evidentemente que aquí tenemos que tener participación todos en todo lo que sea de nuestro país. Gracias. Bueno, en principio sí, yo mantengo relaciones especialmente con gente que está retirada, en algunos que están en la actividad, pero que no son mayoría, ¿no es cierto? Por lo que expliqué anteriormente, no son mayoría, pero mantengo relaciones y mantengo contacto con personal, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas en calidad de retirados y en calidad de personal en la actividad. Hay muchos retirados, aunque ustedes no crean, que son muchos más grandes que yo en edad, por lo tanto de otras épocas, especialmente en la época del proceso, especialmente en la época, aunque yo era subteniente, pero algunos eran tenientes coroneles, o mayores, o capitanes, en la época del proceso o de gobiernos anteriores. Así que eso, menos que menos, hablarle, ¿no es cierto?, de peronismo o hablarle de nacionalismo. Son bastante, digamos, anti todo lo que nosotros queremos que sean. Pero bueno, pero sí mantengo contacto con personal, ¿no es cierto?, más o menos de mi edad, que está retirado, y algunos que están en actividad. No es lo suficiente ni nada por el estilo. Así que eso por un lado. Por otro lado, lo que es la industria militar para la defensa ha sido vaciada. Cuando llegó Menem al poder había 30 fábricas militares. Cuando se fue Menem quedaron menos de 10, 7/8. Y en este momento se ha declarado, ¿no es cierto?, por la ley base que votaron nuestros políticos, diputados y senadores y algunos peronistas, como lo de Tucumán, como lo de Catamarca, como lo de Salta, en donde se declaraban, ¿no es cierto?, entre otras industrias, a fabricaciones militares como posible de transformarlas en sociedades mixtas, es decir, con participación estatal y participación privada. Esto no es ni más ni menos que el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, de las fábricas militares, perdón, el desfinanciamiento paulatino y progresivo hasta que en definitiva se termine cerrando, ya sea porque no tienen los subsidios suficientes, porque al privado no le conviene, por esto, por aquello. Esto está pasando en Río Tercero, está pasando en la fábrica de explosivos, en la fábrica de munición, en distintos lugares en donde las Fuerzas Armadas están, o las fabricaciones militares, que dependen directamente del Ministerio de Defensa, están en este camino, que si esto sigue 5, 6, 7 años más, evidentemente van a terminar liquidado todo poco que queda. Así que no sé si más o menos es lo que me preguntaban. Por supuesto que yo creería que tenemos que volver a retomar, ¿no es cierto?, lo que había hace 40 o 50 años atrás, pero es muy difícil, yo lo he visto personalmente. Cuando la fábrica militar de aviones se desactivó,
de haber tenido uno de los 5 mejores aviones del mundo en los años 50, a no tener fábrica de aviones propios, se desactivó, se creó FADEA. ¿Y qué hizo FADEA? Ni más ni menos que trajo a la Lockheed, que es una empresa americana, y la puso, ¿no es cierto?, para el mantenimiento de los Hércules 130, nada más, nada más. Poco se hizo en lo demás. Así que poco y nada se hizo en lo demás. Y es muy difícil lo que yo le decía, después que se pierde el know-how, se pierden recursos, medios, elementos, maquinaria, y demás, volver a reactivar una fábrica militar. Es muy difícil. Lleva años. Lo que se destruye en 3, 4 años, después llevan 20 o 25 años volver a construirlo. Es lamentable, pero es así. Muchas gracias. Está bien la respuesta general, pero claro, no podemos quedarnos en la dificultad, sino que tenemos que buscar la forma, los métodos y empezar a soñarlo para reconstruirlo. Si no, no lo vamos a lograr nunca. Gracias. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con ustedes y por eso es que estoy en forma permanente, ¿no es cierto? Yo no tengo, estoy en mi casa retirado, pero no tengo, digamos, mucha libertad de acción porque estoy casi toda la semana en 2 o 3 charlas distintas con compañeros en distintos lugares, bueno, hablando de estos temas, ¿no es cierto? Y tratando de concientizar y hacer, y por supuesto para mí también me sirve mucho porque las preguntas y todos los temas que ustedes que tratan, ¿no es cierto? A mí digamos, me alimenta de un montón de cosas, preguntas que yo mismo me hago y demás. Pero bueno, en esa construcción estamos y bueno, y seguiremos estando. Esperemos poder ver este cambio nosotros. Muy bien, general. Permítanme, por favor, violar el orden de las llegadas a las preguntas, porque el compañero Bogado en el día de hoy, Eduardo Bogado, me quería trasladar una pregunta, pero veo que está presente, así que prefiero que la transfiera a él, y tiene que ver con las áreas productivas y las Fuerzas Armadas. Por eso permítanme alterar el orden en que vienen preguntando. Y disculpas a Néstor, a Luis y a Aníbal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. No, es en relación a lo que venían hablando. Yo soy de 3 de febrero y estuvimos en la CEGERA, que es la Confederación General Empresaria, de los empresarios nacionales. Y siempre sueño de crear industrias que sirvan a un concepto de la defensa más actualizado. Nosotros, por ejemplo, yo veo que las textiles, en algún momento, cuando se dio la pandemia, Macri había mandado a que se reconvierten, que esa palabra reconvertir significaba que cierren y que importemos todo. Y algunos textiles, por ejemplo, una fábrica que es Scalter, Raúl Útil, se enojó y ellos fabricaban la friselina. Con eso se fabrican todo el equipo de defensa, las cofias, los barbijos y demás. De no haber tenido ese insumo, por ejemplo, los muertos hubieran sido muchísimos más. Pero en las próximas guerras, en las bacteriológicas, tendríamos que tener un equipamiento. Entonces, mi concepto era de armar dentro de Campo de Mayo un área, un parque industrial, que en este caso lo habíamos hablado hasta con el nombre de Papa Francisco, en un espacio, pero con un concepto nuevo de defensa, pero que incluya en la planificación a empresas nacionales. Volver a tener ese concepto de defensa. Yo, la verdad, creo que la integración a la planificación con las Fuerzas Armadas es, la verdad que es, digamos, es imprescindible para tener un plan de defensa integral, porque esta gente, digamos, a lo que nos quiere reducir es hacer o esclavo o totalmente dependiente. Y por supuesto, borrar toda la capacidad de defensa que tenga nuestras Fuerzas Armadas y el Estado. Entonces, a ver si tal vez
cómo es que podemos ir. Nosotros estamos, por un lado, en el MP25 también, que son empresarios nacionales, y creo que hay que ir tejiendo estas relaciones, porque yo no la tengo tan clara, pero creo que la gesta, lo que llaman ahora guerra de quinta y sexta generación, también tiene que ver otras cuestiones. No sé si a lo mejor a usted le parece que podríamos tratar de ir por ese camino. Yo les diría que esto es muy importante, pero yo les quiero serles honesto y No, por decirle, supuesto. y decirle, cuando yo estoy digamos, no tengo casa, no tengo cama donde dormir, no tengo nada de nada, digamos, y por ahí me dicen, bueno, ¿por qué no nos compramos una camioneta para empezar a trabajar? Y yo digo, bueno, pero primero me tengo que comprar una cama, me tengo que comprar un abrigo, tengo que empezar a comer. Es decir, están tan mal las Fuerzas Armadas que esto sería un paso muy importante, pero vuelvo a repetir, si no tenemos los tanques, miren, yo inauguré en el año 2013 el primer prototipo del tanque argentino mediano, digamos, en ese que salió Milei y Villarroel en el desfile y demás, bueno, digamos, prácticamente hecho, no digo nuevo, pero digamos, en gran parte, lo más importante de la tecnología estaba hecho nuevo. Y había que hacer de eso, ni más ni menos, que tenemos 2 brigadas blindadas. El proyecto de hacer 70 tanques primero, completar con 40 después para una brigada blindada completa, y después hacer los otros 70 y 40 más, es decir, que en 4 o 5 años tendríamos que haber tenido eso. Bueno, estamos en 8 tanques, creo. No se hizo nada en la época de Macri, directamente se liquidó el proyecto, no se hizo nada. En la época de Fernández se hizo algo, muy poco, y ahora se están haciendo 2 o 3. Bueno, esto entonces, no tenemos esto, que es, yo diría, esencial para nuestra defensa nacional. No tenemos, no hablemos de la parte de Fuerza Aérea, en la parte digamos, de Armada con los submarinos que está haciendo falta, en la parte de los mecanizados, no tenemos lo imprescindible como para poder mirar un poco más hacia adelante. Esto, lo que ustedes dicen, es muy importante, pero yo diría que es un segundo o un tercer paso. Lo primero que tenemos que hacer es reequipar a las Fuerzas Armadas fuertemente. Y después sí podemos hacer en Campo de Mayo todo lo que ustedes me planteaban. Recién me parece bárbaro, se podría hacer. Yo tengo alguna experiencia con los textiles cuando yo fui jefe del ejército, que no fue buena. Y no fue buena porque me hacían falta 150.000 equipos individuales. Y equipo individual significa desde la media, el borseguí, y no era un par de medias, sino 6 pares de media por hombre, la ropa interior, que eran todo 2 o 3 por hombre, el uniforme de combate, los abrigos, las boinas, las mochilas, los portafusiles, bueno, era un conjunto de elementos de cosas, el equipamiento individual casi completo que le hacía falta a un soldado. Bueno, después de conseguir los fondos a través de la presidenta, me puse en campaña para hacer la compra esta. Y llamé a la empresa textiles de la Argentina, lo primero que hice, para ver qué podíamos hacer. Y yo necesitaba, porque es lo que yo les digo, los soldados nuestros estaban mal vestidos, se compraban la ropa, mal alimentados, no tenían borseguíes, es decir, era imprescindible hacer algo, pero rápido y de un golpe de efecto, ¿no es cierto?, de tal manera que todo el mundo en un año estuviera vestido. Bueno, en las fábricas nacionales, textiles, ¿no es cierto?, con las cuales hablé, inclusive no solamente textiles, sino de calzados, borseguía y demás, bueno, me aseguraban 15.000, 20.000 por año. Yo estaba necesitando 150.000 en 6 meses. Así que esto, les comento una anécdota. Evidentemente,
la decisión que tomé fue ir directamente y comprarlo en China, y en 5 meses tuve toda la Fuerza Armada vestida, con todo, pero con todo. Hasta venía con la banderita argentina, con el nombre de cada uno, con todo. Bueno, esto acá no se podía conseguir, y eso que hice reuniones y reuniones con gente de industria textil, gente de industria de calzado y demás, y bueno, no lo podía conseguir. Así que, claro, por supuesto que ellos me decían, si nos aseguran que todos los años, bueno, yo les aseguraba, digamos, como pasa acá siempre, yo les aseguro hasta que yo esté. Ahora, cuando yo me vaya, no sé qué va a pasar, ¿no es cierto? Tendría que haber seguido igual. Bueno, no siguió. Yo le digo que en este momento los soldados están vestidos y equipados con lo que nosotros adquirimos y compramos en el año 2013, 14 y 15. Así que bueno, lamentable todo. Retomamos la línea, gracias general. Retomamos la línea de preguntas. Néstor Ro. Sí, buenas tardes, general. Néstor Romo le habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una preguntita. Usted habló de estar a la altura de las otras Fuerzas Armadas de la región, y yo quisiera saber, a partir del 55, ¿cuándo estuvimos a la altura de otras Fuerzas Armadas de la región? Y la otra es si van a continuar los conatos para enviar al mercado inmobiliario las tierras que son de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Bueno, a ver si entendí. Lo primero es, ¿en qué época nosotros estuvimos a la altura de otras Fuerzas Armadas de la región? Yo les diría que en los años 50 estábamos muy por sobre las Fuerzas Armadas de la región, incluyendo Brasil, muy por sobre ellas, en todas las armas, en ejército, en armada, en la Fuerza Aérea, en los sistemas de defensa y demás. Después, de a poco, con el tiempo, empezó a decaer, no de golpe, porque después tuvimos, digamos, el principio o la posibilidad de la guerra con Chile, entonces vino un reequipamiento importante de camiones y de otros materiales, pero no lo suficiente, pero sí empezó a decaer, y yo le diría que a partir del año 1982, 1983, el presupuesto de la Fuerza Armada, que claro, en su momento era 3, y pico % de Producto Bruto Interno, después pasó al 2 y pico, después pasó al 1 y pico, y a partir del año 1982 se mantuvo un poco ahí, 1983, hasta 1987, 88, en el cual empezó a bajar, y después bajó debajo del 1%, y ya hace años que no sube de ese porcentaje. Incluyo gobiernos peronistas y no peronistas. Y vuelvo a repetir, hay camiones que tienen 40 y 50 años, y son miles de camiones. Es decir que, digamos, nunca se volvió a lograr tener un presupuesto en las Fuerzas Armadas cercano al 1,5% para poder no solamente tener el tema de mantenimiento, funcionamiento, sino también el tema de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bien. Y después y la otra pregunta era... Que cada tanto aparecen intenciones, conatos de mandar al mercado inmobiliario. Sí. Bueno, esto es una constante, especialmente en los gobiernos de tinte absolutamente neoliberal, antinacionales, en donde ven en cada rincón de las tierras, ¿no es cierto?, un negocio inmobiliario. Ya con Macri, en el gobierno de Macri, se vendieron importantes tierras del ejército para hacer emprendimientos inmobiliarios, y ahora están también, ¿no es cierto?, con esos temas, viendo o en peligro tierras del ejército, ¿no es cierto?, en donde tratarían empresarios, algunos de ellos ustedes los sintieron nombrar, a Elstein y algunos otros, ¿no es cierto?, interesados en tierras del ejército y demás. Y por supuesto, en este contexto no se puede esperar otra cosa. Por eso digo que todo depende del poder político. Si no cambiamos el sistema político, estamos liquidados. Gracias, general.
Muy bien, general. Seguimos con, si bien no levantó la mano, con el señor compañero, compatriota Bertolino, por favor. Si no, seguimos con el orden. Por favor, el compañero Bertolino tiene que desmutear el micrófono para poder preguntar. Si no, creo que el orden sigue entonces con Aníbal Legay mientras esperamos al compañero que pidió por chat. Aníbal, por favor. Sí, cómo no, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Estimado César Mirani, la verdad que un placer escucharlo. Felicitarlo también por su templanza en momentos complejos que le tocó vivir en lo personal. Gracias. Ahora tratando de organizar justamente nuevamente a la comunidad y alineando tal vez algunos discursos como usted estaba explicando y donde también su experiencia como ciudadano y militar, ¿usted considera que no ha llegado el momento tal vez en este siglo XXI tan complejo, con una geopolítica tan compleja a la vez, en tratar de generar una reforma de la Constitución, una reforma del Estado, porque por toda la descripción en la que usted estaba detallando tan seriamente y que se acerca por proximidad a la realidad que está a la vista, que la vemos, no sé por dónde comenzar para poder resolver o que podamos resolver los problemas, porque es como que encontramos que hemos perdido el Estado de Derecho, hemos perdido la democracia actual bajo esta administración, que fueron por más, y si nos toca volver justamente a través de la voluntad popular, con el peso de los votos electoralmente, hasta por un voto ganando, ¿considera una reforma de la Constitución como para poder tener una salida para poder generar un Estado inteligente? Ha tenido una desconexión el general, a ver si está de nuevo. Mientras tanto, quiero agradecerles a todos por la atención, por la permanencia, la paciencia de siempre, por el acompañamiento que tenemos y por las preguntas y el orden con que las estamos desarrollando, más allá de alguna incompetencia a veces producto de lo aluvional que son las participaciones populares. Mientras tanto, como dicen en la televisión comercial, el próximo martes vamos a hacer un encuentro con mujeres, exclusivamente con mujeres, a las que están invitados los hombres también, por supuesto, pero digamos que van a tener participación las compañeras, especialmente de distintas áreas. Creo que tenemos al general nuevamente. Bueno, no, está muteado, pero está entre nosotros. Bien, general, hay que activar el micrófono entonces. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. gracias por volver. Gracias por volver. Hola. Sí, lo escuchamos, general. Hola. Yo los estoy viendo. Lo escuchamos, pero no los general. escucho, Algún tema de conexión. Se retiró de la reunión.
No, algunos problemas de conexión, no se retira. Acá se está uniendo. Ahí está. Ujú. A ver, general, si lo escuchamos. Tiene que desmutearse. El Ahí. microfonito. El micrófono general. A lo mejor tenga que reiniciar el celular por alguna carga que puede tener su memoria, etcétera. Podría tal vez solucionar Hola, el ¿me escuchan? problema del celular, no de la conexión. Sí, Juan sí, Carlos. Sí, lo general, escuchamos lo escuchamos. atentamente. Hola. Lo Se escuchamos. escucha, general. Se Hola. escucha, se escucha. Se escucha, se escucha. Alto, fuerte y claro. Se escucha, general. Juan Carlos, avisale, por favor, que se escucha Hola. bien, alto, fuerte y claro. Sí, se escucha bien, general. Al parecer, él no nos escucha. Puede tener un problema en el celular, reitero. Tal vez, si él está escuchando, que reinicie el celular y tal vez se resuelva el problema. Hola. Lo escuchamos. Lo escuchamos bien, general. Lo estamos escuchando. Hola. Hola. Considero que estaría bueno que le puedas enviar un mensaje por WhatsApp para que sepa que lo estamos escuchando, lo estamos viendo, por favor. Sí, sí, lo estoy haciendo. Hola. Nosotros lo escuchamos, general. Lo estamos escuchando. Quizá el micrófono. Pero si no está hablando. No, sí, pero sí, él no nos escuchaba. Nosotros lo escuchamos clarito y él no escuchaba nada. Yo no lo escucho. Sí, él dijo que lo estaba escuchando. Hola. Lo estamos escuchando, general. Lo escuchamos bien. ¿Me escuchan? ¿Lo escuchás? Sí, sí, ahora lo escuché. Lo estamos Hola. escuchando bien. Lo escuchamos, general. Él no nos escucha. No, yo lamentablemente no escucho a ninguno, ¿eh? Es que no estamos hablando. ¿Acá no escuchas a nadie? Acá estamos hablando. A ver, tal vez bajó tal vez bajó el audio Hola. y por eso, tal vez bajó el audio del teléfono, por favor, y por eso no nos está escuchando. Alguien que se lo pueda escribir o que le envíe. Hola. Lo escuchamos, general. Lo estamos escuchando bien. Un papelito así le escribo. Que todo el mundo le está mandando cosas diferentes. Suba el volumen, activa el micrófono. Lo tengo activado el micrófono, pero no recepciona a ustedes. ¿Cómo se le dice? Todos lo escuchamos.
Pero no se escucha. Es la primera vez, perdón por esta intromisión, es la primera vez después de tantos encuentros que no Hola. tenemos tantos problemas técnicos. ¿Se escucha? Una lástima, Juan Carlos, porque ahí me parece que abandonó la llamada. Sí, el general abandonó la llamada para volver a entrar. A ver si El esta vez... problema lo tengo yo. Sí. General, lo estamos escuchando alto, fuerte y claro, por favor. ¿Nos escucha bien? Decime si se ve bien esto. Manteniste hablando, Juan Carlos, así te escucha, porque por ahí nos está mirando y no ve si estamos hablando. Sí. A ver, general, estamos hablando, quizás su volumen, tal vez su volumen. Su volumen general puede ser. A ver. Lo tiene abierto el micrófono, se ve clarito que lo tiene abierto. Lo que debe tener es el volumen bajo del teléfono. Ahí le escribo al general. A ver si el volumen... Hola. Sí, general, el volumen de Hola. su teléfono. ¿El volumen de su teléfono podrá ser? Hola. Sí, general, el volumen de su teléfono. Sí, ahí se escuchaba bien, ¿eh? El volumen de su teléfono celular. Bueno, el problema está con el retorno del teléfono del general, así que bueno. Sí, eso parece. A ver. Silenciar. Silenciar. Yo sugeriría algo para no perder el tiempo, llamarlo directamente y decirle que suba el volumen. Sí, llamarlo. Sí, ¿no? Sí, por favor, seamos prácticos. Hola. General, ¿nos escucha? General, debe ser quizá el volumen de su teléfono. Le estoy mandando por aquí, porque todo lo escuchamos y se escucha a todos los participantes. Bueno, Juan Carlos, no logro escuchar a ninguno. Mire. Ahí se dio cuenta, me parece. Ahí se dio cuenta. Le envié un mensaje. ¿Puede ser que se encuentra? Llámalo por teléfono. Sí, llámalo. Sí, le acabo de enviar un mensaje por WhatsApp. General, debe ser quizá el volumen de su teléfono. Le estoy mandando por aquí, porque todos lo escuchamos y se escucha a todos los participantes. Bueno, Juan Carlos,
¿Escuchaste? ¿Escuchó? Me está escuchando, sí. Acaba de escuchar el mensaje. Sí, tengamos ahí un poquito de paciencia porque abandonó la llamada, seguramente que está escuchando el audio ahora. Sí, Pero para que lo pueda subsanar el problema, el inconveniente. sí. Se aceptan las teorías conspirativas que correspondan con relación a nuestros vecinos de las Islas Malvinas. Bueno, No hay que mezclar nuestra ineptitud con las teorías conspirativas. Hay que ser prudente. Ahí está de nuevo el general. General, lo escuchamos. Pero no, porque viste, yo llegué. Lo escuchamos, general. A ver, ahora el micrófono, general. No lo escuchamos a usted. No sé si usted nos escucha a nosotros. ¿Ustedes me escuchan ahí? Ahí sí. Perfecto, general. Bueno, no, les decía que vieron cuando el mensaje mandan un audio y uno pone y no se escucha nada. Bueno, así me pasaba, tuve que apagar el teléfono, resetearlo y volver de vuelta y ahora parece que anda bien. Muy bien, general. Bienvenido nuevamente. Bueno. Estaba latente una pregunta sobre la potencial reforma constitucional que nos ponga en una línea más nacionalista de gobierno, de alguna manera. Bueno, ustedes saben que yo tengo 70 años, imagínense, ¿no es cierto?, lo que estoy deseando, ver un cambio drástico en el país, por mis hijos, por mis nietos, y por nosotros, por supuesto, porque tenemos todavía mucha utilidad y podemos dar mucho a la patria en todo sentido. Así que yo creo que es lo que todos estamos esperando, que haya un cambio rotundo, que el pueblo argentino se dé cuenta, porque esto es lo importante, el pueblo argentino se dé cuenta que esto nos va a llevar a la catástrofe, tarde o temprano, yo diría más temprano que tarde, y nos permita volver, y cuando volvamos tenemos que hacer las cosas que no hicimos. Hagamos una fuerte mea culpa de todas las cosas, ¿no es cierto?, que no se han hecho y que se podrían haber hecho. Miren, yo les comento cosas pequeñas, pero pequeñas. No se compraron los aviones que se podrían haber comprado. Tayana dio vuelta y dio vuelta y dio vuelta y fue y volvió y vino. Bueno, chao, estos vinieron y en 2 meses lo compraron. Y como eso podemos mencionar un montón de cosas más. Estas son las cuestiones chicas. Las cuestiones grandes hay 1000 cosas para hablar, desde la ley de medios para abajo, todo. Es decir, digamos, todo tendría que ser parte de una gran reforma constitucional. Por supuesto que sí creo que debería haber una gran reforma constitucional, porque no creo, tampoco creo mucho, y que no se me entienda mal. Yo soy un hombre muy democrático y muy del pueblo, pero digamos, esta democracia liberal, no participativa, en realidad me pone un poco mal, ¿no? gracias, general, por la respuesta que nos dio. En lo personal, viendo el decrecimiento que va cayendo las instituciones que hicieron grandes a la Argentina, hay mucho ruido. A ver si alguien puede apagar el micrófono, por favor. General, no, totalmente de acuerdo. Nosotros consideramos que tenemos que ir hacia una reforma política, hacia una reforma del Estado, porque lamentablemente durante el regreso a la democracia del 83 para acá, bueno, es como que vemos que lamentablemente muchas instituciones han quedado obsoletas
Vemos que hay un anclaje neocolonial, el colonialismo explícito del siglo XXI, y necesitamos reforzar nuevamente a las comunidades para el progreso social. Se ha perdido todo lo que es el ahorro social y bueno, si bien geopolíticamente no pinchamos ni cortamos, tenemos que reforzar un lineamiento específico para la felicidad del pueblo. Así que se estaba hablando ahora de generar 700 reformas al estilo de Sturzenegger, pero a favor del pueblo. Y creo que son necesarias las medidas. Así que nada, les mando un abrazo a la distancia, en lo personal, a usted principalmente, para su familia y para todos los compañeros y compañeras. Les cedo la palabra a los restantes compañeros para que puedan seguir participando. Bueno, yo les mando un abrazo fuerte a todos. Sigo a disposición. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta más, yo estoy acá. Así que lo estoy escuchando. Hola, sí, yo quería preguntar, ¿qué hay de cierto en las versiones que circulan sobre que hay soldados israelitas que vienen a la Patagonia, a nuestra Patagonia, con la intención, se dice, de ocupar, ¿no es cierto? Y en caso de ser cierto esto, ¿qué se hace? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, te voy a comentar algo. No te puedo decir ni que sí ni que no. No tengo la información confirmada, tengo la misma versión que tenés vos. He tratado de confirmarla por algunos medios, no la he podido confirmar. Yo me imagino que en un caso así tendría que intervenir fuertemente el Congreso, pero yo les digo una cosa. Por eso digo, hagamos un mea culpa de todo lo que está pasando acá. Hagamos un mea culpa. Cuando fue el ministro de Defensa a ofrecerse al grupo Ramstein o a la OTAN, ¿no es cierto?, para formar parte de la OTAN, o al grupo Ramstein, ¿no es cierto?, para apoyar a Ucrania, pregunto, ¿qué hizo el Congreso? Cuando es una cuestión de orden internacional y ofreciendo, ¿no es cierto?, personal y armamento y demás para que salga del país, aunque no salió del país y no se concretó. Pero ¿qué hizo el Congreso? ¿Qué hicieron nuestros legisladores? ¿Qué hicieron nuestros legisladores? Entonces, a mí, yo tengo una gran impotencia por muchas de estas cosas. Yo lo he sacado en tweet, lo vengo diciendo en todos lados, pero bueno, no hay mucha repercusión, lamentablemente. Así que, no, te vuelvo a repetir, no tengo confirmación de esto. Si hubiera esta barbaridad que me estás diciendo vos, pero si ha venido Laura Richardson acá y ha dicho lo que ha dicho, la han llevado al sur, le han rendido pleitesía, han levantado la bandera norteamericana y ningún legislador nuestro, ni diputado ni senador hizo nada. Entonces, ¿qué mierda pretendemos? Perdón. El apasionamiento lógico que tenemos todos, general. Tranquilo, Gracias. con las expresiones. Creo que queda una pregunta de Luis, no sé si... Pedro Busetti también. Luis y Pedro. Bueno. Quería preguntarle al general si, sin que dé ningún nombre, obviamente, pero ¿cuál es la situación de las Fuerzas Armadas? Si hay gente que está en la línea nacional y popular, porque si no, no va a pasar nada. Vamos a seguir en la impotencia. Bueno, te vuelvo a repetir lo que yo creo. Creo que acá hay una gran batalla cultural por delante, que la tenemos que dar, que el campo nacional tiene que decidirse una vez por todas a darle la importancia que merece a las Fuerzas Armadas y al área de defensa y traerlas en lugar de excluirlas, en lugar de sacarla o tratar de sacarla, en lugar de denigrarla, tratar de incluirlas y dar la gran batalla cultural, ¿no es cierto?, para tener una Fuerza Armada nacionalista. Hace falta un esfuerzo de los políticos argentinos y especialmente del campo nacional para que las Fuerzas Armadas se sientan de vuelta integradas a un proyecto nacional. No ha pasado ni en los gobiernos peronistas, últimos gobiernos peronistas ha pasado eso. Por supuesto que mucho peor en los gobiernos que no han sido peronistas, o en los gobiernos antinacionales, pero quiero ser honesto en lo que estoy diciendo. Cuando fui jefe del ejército me costó mucho, pero mucho, ¿no es cierto?, convivir con políticos oficialistas en ese momento, es decir, del gobierno
que ninguneaban a las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, digamos, entre todas las cuestiones que tenemos que rever también nuestra posición, pero la única solución acá es que tengamos, si Dios quiere, si Dios nos ayuda, si Dios ve al pueblo argentino, si Dios ve sus necesidades, si Dios ve lo que está sufriendo la patria, y podemos tener en el 2027 otro gobierno que sea un gobierno de tinte nacional, ¿no es cierto?, que corresponda al pueblo y que comience una política de acercamiento importante hacia las Fuerzas Armadas para traerlas, para abrigarlas, para abrazarlas, y no para, digamos, ningunearlas o echarlas o sacarlas. De esa manera vamos a conseguir por lo menos que muchos más de los que hoy en día creen un proyecto nacional lo crean. Yo hablo de proyecto nacional porque me gusta más que hablar de un proyecto de tinte peronista, o hablo de un proyecto nacional. Creo que a eso tenemos que apuntar cuando hablamos con las Fuerzas Armadas, ¿no? Muy bien, general. Seguimos con Pedro Busetti, Ramiro Cajiano y Gabriel. Y bueno, Aníbal también, que levantó la mano. Nuevamente. En primer lugar, agradecerle al general, y realmente siento mucho orgullo de estar en esta reunión y escuchar a un argentino militar defendiendo las cuestiones nacionales. Y usted habló de tantos temas que quisiera que hablara, por ejemplo, de lo que se llamó la desmalvinización a partir del gobierno de Alfonsín, que tiene repercusión hoy con este aislamiento de las Fuerzas Armadas en aquellos sectores políticos que hoy están en el Congreso, peronistas, radicales o lo que sea. ¿Qué posibilidad ve usted de que de ese entramado político que hoy genera tanta desesperanza en la gente, pueda surgir un movimiento nacional, como usted plantea, que involucre también a las Fuerzas Armadas, sobre todo recuperando el legado histórico, ¿no? El peronismo es un movimiento popular encabezado por un militar, por un general, no es una socialdemocracia. Esto que quisiera que usted nos pudiera hablar. Por supuesto. Bueno, yo creo que el proceso de desmovilización, digamos, fue en el ámbito político y en el ámbito militar. Y ahora se está acentuando profundamente porque estamos en un proceso de empatizar con Gran Bretaña y permitirle a Gran Bretaña todas las concesiones que nos está pidiendo. Por supuesto que esto forma parte de todo el problema que estamos analizando, de que, digamos, no tenemos en vista un proyecto nacional. Entonces, las Fuerzas Armadas están, digamos, un poco a la deriva, independientemente de que haya muchos en las Fuerzas Armadas que empatizan con Estados Unidos, con Gran Bretaña y demás, hay muchos otros que podrían no hacerlo, y que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de traerlos, tratar, ¿no es cierto?, digamos, de profundizar, ¿no es cierto?, en una alianza para un gran proyecto nacional. Ahora, vos me preguntabas, la segunda pregunta era... Sobre el aspecto político de los grupos, de los partidos políticos, del Congreso Nacional. ¿Qué puede surgir ahí que adhiera a este proyecto que usted está planteando? Bueno, yo creo, nuestro movimiento, el Movimiento Nacional Justicialista, necesita indefectiblemente un liderazgo fuerte, nacionalista, y que deje por ahora, y yo quiero que se entienda bien lo que voy a decir, que deje de lado un poco el ala progresista. Con esto quiero decir, hace falta un líder que conduzca el movimiento nacional con fuerte sentido nacional y con un proyecto nacional por delante. Nosotros tenemos que dedicarnos primero que nada al pueblo trabajador, a nuestros recursos naturales, a nuestra patria, a todo lo que sentimos como nuestro, que el peronismo lo ha encarnado y lo ha hecho propio desde que nació el general Perón, desde que el general Perón accedió a la presidencia. Y ahora resulta que estamos dejando de lado esas cuestiones
fundamentales y principales que siempre guiaron al movimiento nacional justicialista por otras mucho menores. Y en esto le hago un cargo importante al llamado progresismo dentro del peronismo y dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que yo digo es, muchos de los legisladores que tenemos hoy, de los políticos que tenemos hoy, en la oposición ni hablemos, y en el oficialismo tienen una profunda inclinación a dejar las cuestiones más importantes, como la que estamos hablando de soberanía, y dedicarse a cuestiones mucho menos importantes. No hablemos de las cuestiones internas políticas y todo lo demás, pero creo que le hace falta, honestamente, creo que le hace falta un fuerte liderazgo al movimiento nacional, y no lo veo en este momento en ningún lado. La verdad es esa. Y agrego una más, ingeniero. Usted habló recién, hizo una referencia de la ley de medios. ¿Qué importancia le da usted estratégicamente a la ley de medios? Una importancia total. Por eso que la mencioné. Yo creo que acá hace falta haber aplicado en su momento, la ley de medios por las buenas o por las malas. No puede ser lo que está pasando en este bendito país, en donde hay una, digamos, multimedios o un grupo de corporaciones mediáticas que manejan la prensa del país, que van digamos, a donde quieren. Si quieren voltear el gobierno, hacen todo lo posible para voltearlo. Si no lo quieren voltear, lo ayudan, aunque las medidas que estén tomando sean desastrosas y catastróficas, porque no les importa la patria. Entonces, la ley de medios, no recuerdo, es decir, no quiero decir que hubiera sido una ley perfecta ni nada. Quiero decir que hay que hacer algo con que es uno de los principales problemas que tenemos. Muy bien, general. También ha sido nuestra lucha durante mucho tiempo. Creo que había una aclaración o una repregunta de Aníbal. Después pasamos a Diego Minuti y Gabriel Antenire. No sé si es el orden, discúlpenme, compañeros, pero bueno, vamos así. Televisión del Pueblo también después. Sí, no, la verdad que escucharlo en general es un auténtico placer por el temperamento, por la naturalidad, por la espontaneidad con que lo dice, con la sangre del argentino, con el ADN del argentino real. Y la verdad que nos representa, claro, nosotros reconocemos que tuvimos un ejército que nos representó, que nos liberó soberanamente y económicamente, con el último Perón y también con las ciertas rebeliones que pudo dar Néstor Carlos Kirchner. Esto lo digo a título personal. Y como también tenemos que alinear discursos y como también tenemos empatía con los que consideramos patriotas, a mí me gustaría que el compañero Juan Carlos Romero López, brevemente cuando pueda, porque estamos trabajando en una tesis de neuroperonismo, que no se desprende justamente del pensamiento de la Universidad de Cuyo con Carlos Astrada, ya hacia el año 48, 49, que no desconoce justamente a los principios doctrinarios, que no es un dogma, esto vale calificarlo, para que justamente ayornar y acompañar a esa reforma de la Constitución, que también, al reconocer los problemas que tenemos dentro de los mismos medios de comunicación, que no llevan como objeto los del justicialismo, que eran los de la enseñanza, sino todo lo repugnante, todo lo extranjerizado que hay sobre nuestras juventudes, en reconocer cómo podemos buscar una mayor eficiencia. Así que me gustaría que Juan Carlos, si lo puede hacer brevemente, y pasarle también las gacetillas al compañero César Milani, ¿por qué no? Que lo pueda explicar el compañero Juan Carlos. Perdón por la intromisión, pero quería hacer mención sobre esto. No, Aníbal, te agradezco mucho. Vos sos un patriota, compartimos trabajo diario, pero básicamente nuestro esfuerzo está en la actualización doctrinaria, no de los principios elementales del peronismo. La soberanía económica, la justicia social son intocables. Hay nuevas herramientas tecnológicas, nuevas herramientas científicas, que simplemente hay que adaptarlas e incorporarlas. Es nada más que ese resumen, no quiero quitarle tiempo al general.
Pero te agradezco la amabilidad, Aníbal. Seguimos con, creo que es Diego Minuti, por favor. Diego, por favor, si no, Gabriel Antenini. Sí, ¿me escuchás bien ahí? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte y felicitarte por realizar este Zoom y esta jornada, porque la verdad que recién en las últimas palabras del general es como que nos llegó bien, pienso en lo personal, pero también en los que están presentes, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Hoy la verdad que no hablo solamente por una ideología, sino que estamos hablando, cuando hablamos de conciencia nacional, va más allá de las ideologías políticas, ¿no? Entonces, me parece que cuando vemos que del lado del sionismo se están quedando casi, hoy tienen la mitad de la Argentina, pero es por quienes llegan al poder que se lo permiten, ¿no? Entonces, me parece que hoy la Argentina está necesitando un cambio y un proyecto de país patriótico y nacional, ¿no? Eso desde ya. Bueno, eso lo compartimos todos. Yo empecé diciendo eso. Digamos, nada tiene sentido de que hablemos del área de defensa si no cambiamos el status quo de este gobierno, de este sistema político, y no derrotamos definitivamente a estos grupos y estas corporaciones y estos elementos, llámese Macri, llámese Milei, lo que sea. Pero acá hay dos opciones, o patria o colonia. Y estamos yendo en el camino de la colonia. Entonces nos queda recuperar el aliento necesario para dar vuelta a la historia. Gracias, general, y felicitaciones, Juan Carlos. Bueno, un abrazo, querido. No, felicitaciones a ustedes y por supuesto un orgullo tener al general acá diciendo tan encendidas palabras y tan claros conceptos. Yo quisiera preguntar, general, sí. Perdón, Carlos. Nosotros somos de La Matanza, del distrito de La Matanza. ¿Es posible invitarlo a hablar una charla con compañeros, compañeras del distrito, para que puedan otras personas, otros compañeros escuchar este mensaje, que entendemos lo que estamos presentes, por lo menos es tan importante políticamente y sentimentalmente para todos? ¿Es posible invitarlo? Pero con mucho gusto. Yo estoy a disposición y estoy yendo en forma permanente a distintos lugares en donde me invitan a dar una charla, a conversar. Así que por eso digo que a mí por ahí me molesta cuando dicen, bueno, vamos a escuchar una conferencia. En realidad yo no quiero, ¿de qué les sirve que yo les diga a ustedes cuáles son las leyes, ¿no es cierto?, que rigen el sistema de defensa? Si lo que estamos analizando acá es que todo esto es un castillo de naipes mal armado, de que todo esto nos lleva a la destrucción. Entonces, sí, está la ley de defensa, la ley de seguridad interior, bueno, habrá que rever, habrá que hacer lo que haya que hacer, pero digamos, yo no me puedo poner a explicarle a ustedes lo que hay, que ustedes ya lo conocen. La ley de inteligencia, la ley de servicio militar voluntario, la ley de esto, la ley de aquello. Pero acá el problema es otro, el problema es la orientación política y geopolítica, geoestratégica que tiene este gobierno, que lo obliga al área de defensa a hacer evidentemente las cuestiones que está haciendo, que son un desastre, Por eso que me cuesta mucho hablar del sistema de defensa y del área de defensa, porque, digamos, todo es desastroso, pero los principales responsables son los que manejan la política nacional e internacional. Perfecto. ¿Podemos hacer el contacto a través de Juan Carlos? Sí, por supuesto. Ustedes hagan el contacto, me avisan con tiempo y coordinamos y hacemos la charla. Muchísimas gracias. ¿Verdad? A disposición, por supuesto. Gabriel Antenire, por favor. Buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto a todos. Mi nombre es Gabriel Antenore. Un gusto también, compañero general Milani. Mire, yo estuve escuchando a todos y todos hay certeza y verdades. Pero me parece que hoy, como usted bien define, general, hay que empezar de cero. Y para mí el empezar de cero
es volver al movimiento y que sea cívico-militar, como fueron los orígenes de nuestra patria, inclusive a la iglesia también. Yo provengo del peronismo, no vengo del nacionalismo católico, lo aclaro porque a veces se pueden confundir los términos, aunque no tengo problemas con los que provienen de esos espacios. Y cuando yo me refiero a empezar de cero, es como decía el general Perón, hay que ver quién agarra el bastón de mariscal. Yo lo invito a usted, general, ¿por qué no convoca? Y más allá de esto, a mí me pasa lo mismo que usted. Yo tengo 62 años, soy de la reserva, nací en 1962, figuro como artillero de puerta 4 bis de Campo de Mayo, ahí es donde hice mi servicio militar, aunque le aclaro que no tiré un solo tiro en mi colimba, como se decía antiguamente. Yo le hice a los finales del proceso, terminada la guerra de Malvinas, porque no estuve en Malvinas, soy de la reserva. Lo que yo le quiero decir con esto, y le hago esta aclaración, yo creo en ese nacionalismo de lo que están hablando todos los compañeros, pero el empezar de cero, mire, yo creo que no hay ni que poner la bandera del peronismo ni nada. Hay que convocar a los argentinos de buena voluntad y patriotas, y que nos vean en la calle, pero que nos vean con las Fuerzas Armadas, porque si no, siempre queda como en un discurso, ¿vio? Yo estuve cercano a sectores, le digo con total honestidad, estuve cercano a sectores y todavía me veo con muchos compañeros del movimiento Cóndor, donde perteneció el coronel Seinendil y un gran amigo que fue don Horacio Richardelli, fallecido el año pasado. Y otra de las cuestiones que yo siempre me pregunto con mis 62 años, ¿por qué cuesta tanto al nacionalismo unirse? ¿Tan bien hace el trabajo el enemigo que nunca nos podemos unir? Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que la socialdemocracia lo único que nos va a llevar es a la derrota. Por otro lado, concuerdo lo que decía la compañera. Están tomando posiciones. Yo sé, general, que usted hay cosas que no puede, más del área donde usted proviene, de cuál es su especialización, hay cosas que no va a poder comentar. Tampoco lo entiendo también, pues no me fío tampoco de estos medios por los que estamos hablando también. Entonces, lo que yo digo es, que nos vean a todos juntos. Si por otro lado, mire, voy a ser más drástico con lo que yo pienso, ¿no? Más allá de que algún compañero ahí habló de las teorías con las teorías conspirativas como si no existieran. Hoy usted fíjese el accionar que tienen las fuerzas de seguridad de este gobierno. ¿Cómo actúan? La Argentina puede convertirse en poco tiempo en la Franja de Gaza, porque no respetan ni a los abuelos, no respetan a los niños, no se respeta a nadie. Entonces, si ellos, y con esto espero no ponerme en una situación negativa ni a mí, ni a ustedes, ni al grupo, que recién los tengo el gusto de conocerlos, pero para el enemigo somos un objetivo militar los civiles. Entonces, por eso nos tienen que ver juntos y empezando de cero. Yo respeto todas las opiniones, pero no estamos en el gobierno. Y cuando estuvimos en el gobierno, como usted bien dice, general, no pudimos ni siquiera comprar, no sé qué aviones estaban en ese momento. Creo que no pudimos traer el Mi-17, el helicóptero ruso. Entonces, el empezar de cero, estamos, si ustedes me permiten, y con toda humildad y con todo respeto, nosotros estamos en el siglo XIX, en una lucha de independencia, pero hoy nos tenemos que independizar, en primer lugar, a mi criterio, de los israelíes, los británicos y los estadounidenses. El trípode del mal y nuestro enemigo son ellos, que se están quedando con todas nuestras riquezas. Toda la parte, nosotros estamos hablando de los minerales, pero tenemos un litoral marítimo y toda la riqueza hictícola que tenemos y todo lo grandioso y lo poderoso que es este país. ¿Cómo no podemos vivir bien 45 millones de argentinos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a esto? Perdónenme la parte esta, perdónenme compañeras y compañeros, esta parte de, si se quiere, como es que se dice, de catarsis. Quiero terminar con esto porque también quiero dejar hablar a otras compañeras y otros compañeros. Pero humildemente es lo que yo pienso. Ojalá pueda convocar, no sé qué otros compañeros más. Yo estoy de acuerdo con usted, también estoy de acuerdo con ustedes. No se ven los compañeros, no se ve el Congreso. Y acá estamos hablando que esto es de, usted que conoce de estrategia, esto ya es de vida o muerte. No es una joda esto, que en la próxima elección vamos a poder cambiar algo. Porque por pensar así con Fernández también no fue como no fue.
que no se está más allá de la pandemia, ¿no? Que la pandemia sería otro capítulo para hablar del tema de la pandemia y como mencionó otro de los compañeros de ahí, las guerras de color, estas guerras de baja intensidad, que nos están atacando por todos lados. Entonces me parece que tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos y oponiéndonos y hablando todo esto, pero hablándolo en la calle. Humildemente nosotros tenemos un pequeño grupo que ya si Dios quiere, como preguntó el compañero Pedro ahí, lo invitaremos. Yo mire, en estos momentos me están por cerrar la repartición. Yo estoy hablándole de la Dirección General de Renta, de mi oficina, para estar tranquilo con otro compañero de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, lamento y todo mi Termino con apoyo esto. y mi solidaridad con todos los compañeros, ¿no? Bueno, yo soy Gabriel Antenore, soldado clase 62, 1962. Puedo, para que me chequeen los compañeros, dar mi número de documento, todo, porque también entiendo que hay cuestiones de seguridad, como me hicieron ver los compañeros, que no pasar el link a que no fuera gente de mi confianza, y así lo he hecho. Porque también hay que manejarse con esos cánones. Porque yo de lo que está pasando ahora no le creo nada a nadie de los que están gobernando, y creo que es malignidad pura y que creo que nos quieren exterminar. Perdónenme la dureza, si no sé si está bien cómo lo estoy planteando, pero casi que lo estoy planteando, como dije antes, en términos militares también. Soy un civil, no provengo de ninguna fuerza. Bueno, un abrazo, comparto Un abrazo. totalmente. Y un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Gabriel. Me gusta agarrar todos los guantes que andan sueltos. Cuando hiciste mención al tema de la teoría conspirativa, te aclaro, fui yo el que hablé de la teoría conspirativa, pero lo hice en términos absolutamente de ironía. Cuando tenemos problemas de comunicaciones, comparto. Y sí, lo entendí así, Para darte información. No le quise faltar el respeto, lo entendí así también. No, por favor, al contrario. No nos conocemos y es un placer conocerte acá. Igualmente. Compañeros, nosotros trabajamos intensamente en el tema de soberanía tecnológica, desarrollamos en su momento, hace casi 12 años, una red social propia. No tuvimos eco, el eco que deberíamos haber tenido, pero todavía la red está activa, sigue, funciona, es fase popular, y vamos a seguir dando esa lucha por la soberanía tecnológica de los algoritmos. Las redes sociales también son campo de comunicación y también deberían estar bajo el dominio de la ley de medios y la regulación de los algoritmos, como tema de defensa nacional. Pero no quiero capitalizar esta cuestión para hablar de temas personales. Nuevamente retomamos las preguntas con el compañero de la Televisión del Pueblo, por favor. Está silenciado. Está silenciado. Está silenciado, creo que Valdemar, ¿no? Está silenciado. No se escucha nada. Está muteado. Estás muteado, compañero. Sí, muteado. Compañero, está muteado. El micrófono, por favor, no se te escucha. Vamos a tener que aprender a leer los labios, si no. Sí. No, está silenciada. Me parece que no se dio cuenta. Creo que Aníbal tenías otra aclaración. Mientras tanto, sí, está silenciado. Voy a leer brevemente un comentario que nos hace el compañero Requena, siempre tan preciso en sus apreciaciones. Las dificultades señaladas por el general sugieren que el cambio cultural en la mente de nuestras Fuerzas Armadas comienza por reunir, movilizar, profundizar el debate entre los veteranos de Malvinas y sus familias en cada provincia del país, de abajo arriba, encauzar su potencia y su empatía con los movimientos sociales para lograr converger en un gran plenario plural, en un Congreso Nacional de Veteranos de Guerra y Activos, donde surja el capítulo militar a incluir en la reforma constitucional. Comparto absolutamente. Un abrazo al compañero que escribió. Muy bien, el compañero José Federico Requena, siempre muy preciso y muy directo en sus apreciaciones. No sé si hay alguna pregunta más. General, estamos abusando de su tiempo ya más de 2 horas.
ha tenido una paciencia infinita con los... Ahí volvió Televisión del Pueblo, a ver si podemos escuchar tus preguntas, por favor. El micrófono, por favor. Tenés que desmutear el micrófono, compañero. Hola, hola. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora ¿Me sí. escuchan bien? ¿Me escuchan? Claro. Sí. Bien, bueno. Bueno, muy buenas noches a todos. Soy Waldemar Palavecino, periodista de Televisión del Pueblo. Muchísimas gracias. Y la pregunta al general es la siguiente. No sé si está ahí en la sala el general, no lo veo. Estoy acá. Bueno, buenas noches, general. Y integro también junto a Diego Minuti el Frente Patriótico. Y la pregunta es simple, aunque hay tantas cosas que me gustaría compartir con usted, pero bueno, dado que ya llevamos 2 horas, 8 minutos, agradecer a Dios la presencia de estar charlando con usted y estar aprendiendo, junto con todos los compañeros que hablaron de temas como democracia, Fuerzas Armadas, soberanía, pero la quiero hacer corta porque usted dijo que no puede haber ningún cambio en las Fuerzas Armadas ni en ningún ámbito de la patria si no se cambia el poder político. Y es una batalla muy difícil, pero que hay que darla, porque yo creo que si tuvimos un general en el siglo XIX que fue José Francisco de San Martín, y en el siglo XX fue Juan Domingo Perón, ahora estamos en el siglo XXI. Y la pregunta al general Milani es la siguiente. Nosotros consideramos que en este momento, con lo que estamos pasando, que la patria vive en el barrio, porque a pesar de todos los diagnósticos que hacen toda la dirigencia y nadie intenta el principio de la cura, el hombre y mujer de barrio siguen sosteniendo esta patria para que no muera con su esfuerzo cotidiano desde el barrio. La pregunta es para el general Milani. Compañero general Milani, ¿usted está dispuesto a partir de este momento, ante el compromiso de los compañeros, de salir a caminar cada barrio de la patria con los argentinos que están dispuestos a ser patriotas y no militantes? Porque lo que entendemos hoy que necesitamos patriotas para recrear el espíritu de San Martín, porque ya no hablamos de Perón, y a San Martín se le hicieron difícil y lo hizo, y son el hecho más revolucionario, ya que a veces cuesta hablar de esta palabra revolución. Yo quiero citar el término revolucionario, primero porque mi jefe es Jesucristo, y fue el primer revolucionario y sigue siendo revolucionario de toda la humanidad. Y no tenerle miedo a la palabra revolución, porque San Martín, con el cruce de los Andes, hizo el hecho más revolucionario de la historia, nuestra génesis como patria. Por eso le digo que siguiendo la línea histórica de San Martín, Rosas, Perón, y en el siglo XXI, con Milani, que considero que primero es un soldado de la patria, ¿usted está dispuesto a acompañarnos a caminar barrio por barrio, de cada rincón, de cada municipio, de cada provincia de la República Argentina, para soñar con esa nueva Argentina que soñó San Martín, Rosas y Perón? ¿Qué me dice? Bueno, gracias, Waldemar, por darme las atribuciones que no sé si los merezco y si las tengo. Pero bueno, yo dije que tengo 70 años y no quisiera pasar mi vejez viendo caer cada día más en profundidad, ¿no es cierto?, nuestra patria. Así que yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo necesario y lo que pueda y lo que no pueda para recrear nuevamente los grandes valores de un gran movimiento nacional y como siempre y como al principio dije, el objetivo tiene que ser, y siempre lo digo, por la vía soberana y la vía del pueblo, la toma del poder para poder cambiar de una vez por todas estas, digamos, es lo que estamos viendo y hacia dónde nos está llevando el decurso de los acontecimientos y estos movimientos, partidos neoliberales, neoconservadores, anarquistas o lo que sea. Es decir, la destrucción de la patria. Acá está en juego la patria. Y por supuesto que estoy dispuesto a poner todo lo que sea de mi parte para, en beneficio de cambiar esto. Es decir, de la toma del poder por medios, por supuesto, como siempre digo, soberanos, democráticos y populares. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, gracias a ustedes. Infinitas gracias, general. Si usted quiere hacer un cierre, por favor, a su disposición el tiempo que considere. Y muchas gracias quiero a todos. únicamente agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por todas las preguntas
por el aguante que me han tenido y por todas las preguntas que hemos podido, digamos, conversar y las conclusiones que hemos podido sacar, y lo importante que es que entendamos de que esto no es una cuestión parcial, no es una cuestión de defensa o de economía o de política interior o de electoral, no son cuestiones parciales, ni Malvinas es cuestión parcial, ni Malvinas es cuestión parcial. Acá es el rumbo político, geoestratégico que está marcando el poder en este momento y que nos está llevando a la destrucción de la patria. Eso es lo que hay que cambiar. Si cambiamos eso, después vamos a tener oportunidad de hacer todas las cosas que estamos diciendo. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Muchísimas General, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron de esta conferencia, gracias por la paciencia, por estar siempre y porque los conceptos que se han vertido hoy son tan importantes que quiero pedirles algo más. Esta conferencia queda grabada, va a quedar en el canal de Radio Azucena, de manera de YouTube, de manera que compártanla, por favor, háganla llegar, circular y que estos conceptos circulen entre todos los compañeros, compañeras y compatriotas, especialmente, que nos ayude a despertar conciencia. Muchísimas Para todos gracias. los argentinos de bien, ¿no? Sí, señor. Gracias. Gracias, general. Abrazo fuerte a todos. Gracias. Muy amable. Cierro la grabación.